Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Sí me escuchan bien? Sí, profe. Ok. Muy bien, déjenme abrir la presentación. Aguántenme tantito. ¿Me dicen si tienen la presentación en pantalla? Sí, profe, ya sabe. Sí, ya está, profe. Sí. Ok. Muy bien. Bueno, nos quedamos analizando la parte de iniciando más bien la parte de la cinética de una transformación. Y estábamos analizando que, bueno, hay una serie de etapas, hay una serie de, etapas de la transformación, que son principalmente tres, que es una nucleación, bien involucrado un crecimiento y bien involucrado también al final, pues, un pinzamiento, que tiene que ver con las diferentes etapas de cuando se está, pues, solidificando una fase beta, con relación a una fase líquida. Habíamos indicado que es un proceso en el cual está involucrado, pues, el tiempo, y en este proceso vamos a tener una forma, una gráfica que me va a representar una fracción transformada o un porcentaje de transformación con relación al tiempo, ¿sale? Y tenemos esta forma como lo tenemos en la línea en rojo. Esa línea en rojo representa tres etapas, como habíamos indicado. Primero, pues, una nucleación. Esa nucleación tiene que ver con la formación de los embriones, y que esos embriones, esos primeros átomos que se están arreglando de una forma cristalina, sean estables para que la fase sólida se mantenga y para que ese sólido, pues, pase a la siguiente etapa, que es la de crecimiento, que es la región que tiene, pues, una mayor pendiente, ¿sale? En esta región vamos a tener una mayor pendiente, y el cambio de fracción en un tiempo corto, pues, es muy grande, ¿no? De ir de un 0%, 0.1, bueno, 0.1 en fracción transformada, hasta llegar más o menos a un 90, 95, punto 95 en fracción transformada, se da en la etapa de crecimiento. Ya cuando los límites de grano empiezan a tocarse, digamos, pues, unos con otros, esos mismos límites de grano, pues, impedirán que esa etapa de crecimiento se ralentice, se haga más lenta, y debido a esto, pues, también cambia la pendiente de la curva, la de transformación contratiempo. Esa última fracción de transformación, de 0.95 hasta 1, transcurre en un tiempo más largo, ¿sale? Precisamente porque las mismas fronteras de grano, pues, están chocando unas con otras, y eso implica que el proceso se detenga, se ralentice, ¿sale? Esta es una curva característica, representa las etapas de transformación con respecto al tiempo, y a final de cuentas, con estas vamos a calcular la rapidez de una transformación, la cual tiene un comportamiento exponencial,
¿sale? Esto es lo que vamos a pues analizar. ¿Qué es lo importante de aquí? De esta misma curva, si bueno, la dibujamos también en la parte inferior, hay un parámetro importante. Aguántenme tantito. Bien, perdón. Bien, entonces, como les comentaba, en esta misma curva vamos a tener un parámetro importante. Nuevamente, si en el eje Y tenemos la fracción transformada, en el eje X tenemos el tiempo y tenemos esta curva que representa la fracción de transformación con relación al tiempo, el parámetro importante para determinar qué tan rápido se está dando una transformación es la sección central. Justo cuando tenemos una fracción transformada del 50, de 0.5 o de 50%. Vamos a ponerle aquí 0.5 en fracción transformada y vamos a tener aquí un tiempo de transformación. Vamos a ponerle aquí un tiempo y vamos a ponerle 0.5 como subíndice. ¿Esto qué representa? Representa el tiempo en el que se da pues el 50% de la transformación. Y bueno, ¿por qué es importante este criterio de tomar específicamente el 50% de la transformación? Porque, bueno, hay muchos tiempos involucrados aquí. Si yo analizo algo cercano a lo mejor a un 0.1 de fracción transformada, pues el tiempo va a ser muy corto. Si analizo pues regiones ya cercanas a una transformación completa, cercanas al 1, a la fracción transformada de 1, el tiempo pues va a ser más largo. Para tomar un criterio pues estándar y analizar todo tipo de transformaciones, se toma en consideración siempre cuando se lleva a cabo el 50% de la transformación para para una mayor comparativa, ¿no? en diferentes sistemas. Y ese tiempo es el que me va a determinar la rapidez de transformación. Incluso podemos poner aquí la variable o el parámetro de tiempo cuando se lleva a cabo el 50% de la transformación, determina la rapidez de la transformación.
Determina la rapidez de la transformación. Y me dicen cuándo podamos cambiar. Profe, Dime. comentó que se tomaba a partir del 0.5 porque era mejor a esperar a que llegara al 1, ¿no? Sí, lo que pasa es que me refiero a que el tiempo es variable, obviamente. Si yo trato de analizar, pues a lo mejor una fase alfa que transforma una fase beta, pero analizo cuando apenas, digamos, pues esa transformación se está generando en un tiempo cortito, pues a lo mejor no va a ser el mismo parámetro que tome otro sistema, no va a ser el mismo tiempo, obviamente, para que tenga una transformación de punto uno, por ejemplo. Como estándar, pues simplemente se toma la mitad de la transformación, o sea que tengas la mitad de la fase madre, de la fase alfa, y que tengas la mitad de la fase beta en la misma proporción para decir, ¿sabes qué? Esto voy a tomar como comparación del tiempo en el que se lleva a cabo una transformación. Es como un estándar, básicamente. Ok, profe, gracias. Sí, de nada. Bien, ¿me dicen cuándo podemos cambiar? Por mi parte ya, profe. Muy bien. Sale cambio de diapositiva. Mismo diagrama. Fracción transformada en Y. Tiempo en X. Vamos a representar pues una curva que me represente un sistema. Y vamos a representar otra que me represente pues un sistema pues diferente. Vamos a asumir, no sé, que se trata estamos analizando, no sé, la transformación de un sistema líquido a un sistema, ¿cómo se dice? Perdón, una transformación de líquido a sólido. Y una variable importante también es la temperatura. Bueno, otro ejemplo que a lo mejor que es mejor. Si nosotros tenemos un acero, ustedes saben que si llevan a ese acero a una cierta temperatura, pues va a ocurrir una transformación. Si inicialmente a lo mejor tenemos pues una fase ferrítica con perlita en un acero de bajo carbono, al llegar a una temperatura de transformación, va a ocurrir obviamente una transformación austenítica si lo llevamos, por ejemplo, pues arriba de los 900 Celsius. Pero, ¿qué pasa si yo no lo llevo a 900 Celsius? ¿Qué pasa, por ejemplo, si ese acero yo lo llevo a una temperatura más alta? A lo mejor lo llevo a 1000 Celsius. ¿Qué pasa con la reacción? ¿Es más rápida, es más lenta? ¿Qué sucede? Obviamente sí, en ambos casos vamos a tener una transformación completa de austenita. Sin embargo, la temperatura pues también juega un papel importante en la rapidez de la transformación. Por poner un ejemplo, a lo mejor esta línea en verde
representa la transformación de un acero que a lo mejor lo llevamos a una temperatura pues de 900 Celsius. Y la línea en rojo posiblemente me represente el mismo acero, pero ahora sí lo llevamos pues a una temperatura de 1000 Celsius. Si elevamos o incrementamos la temperatura de la transformación, pues obviamente las rapideces van a cambiar. ¿Por qué razón? Si nosotros, pues en este diagrama donde estamos representando la fracción de transformación desde 0 hasta 1, y si nosotros trazamos más o menos una línea que me represente la mitad de la transformación, el 50% o la fracción de 0.5, pues obviamente el tiempo de la transformación para la condición que yo calenté a 1000 Celsius, pues tendrá un tiempo de transformación 1. ¿Y qué va a pasar con la que estoy calentando a 900 Celsius? Pues bueno, el tiempo de transformación va a ser diferente, ¿sale? De tal forma que T1, el tiempo de transformación a 1000 Celsius es menor en comparación con el tiempo de transformación a 900 Celsius, ¿sale? De ahí que podemos decir que la cinética de transformación pues bueno, se ve afectada por la temperatura. Y de forma general, ¿no? Para materiales metálicos, la rapidez de transformación es más rápida a una mayor temperatura. La rapidez de transformación es más rápida, valga la redundancia, más rápida o más acelerada con una temperatura elevada. Pues esto, ¿por qué sucede? Pues bueno, simplemente porque el hecho de incrementar la temperatura incrementa la movilidad atómica, ¿sale? El incremento de la temperatura incrementa la movilidad atómica. El incremento de la temperatura estamos brindando pues más energía al sistema, estamos incrementando la temperatura, los átomos o moléculas empiezan a moverse, empiezan a vibrar también a una mayor frecuencia, a moverse de forma más rápida y entonces a final de cuentas todo el fenómeno de transformación viene involucrado con el fenómeno o el efecto de la movilidad de los átomos. ¿Sale? Esto para materiales metálicos principalmente. La rapidez de la transformación es más rápida a una elevada temperatura porque se incrementa la movilidad atómica. Y el incremento de la movilidad atómica viene derivado de un concepto que se conoce como difusión. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí que esto es un proceso difusivo. Y un proceso difusivo, pues ¿a qué se refiere? Un proceso difusivo, pues se refiere al transporte o más bien a la transferencia de masa.
Transferencia de masa en solución sólida, le vamos a poner aquí. Bueno, no necesariamente en solución sólida, pero vamos a ponerle solución sólida. Sale un proceso difusivo incrementado por la temperatura y eso hace que precisamente tengamos pues esta condición, que T1, que representa la temperatura de transformación de una fracción de 0.5 a una temperatura de 1000, sea menor, pues en comparación de la condición de 900 Celsius. ¿Sale? Vamos a ponerle aquí para este ejemplo mayor rapidez de transformación. Para la condición de 1000 Celsius. Bien, y nuevamente, hablando de las cuestiones de transformaciones de fase, ¿sale? Por un lado tenemos la consideración termodinámica, donde básicamente todo tiene que ver con pues la energía libre de Gibbs. G es igual a H menos TS. Si estamos hablando de dos condiciones o un cambio más bien de un estado a otro, pues en realidad vamos a tener aquí pues un delta G. Delta G, si tenemos un cambio de estado, pues vamos a tener un cambio de entalpía, un cambio, un incremento en la temperatura. Bueno, vamos a ponerle la temperatura más bien y eso me va a generar pues un incremento en la entropía. ¿Sale? Tenemos por un lado la cuestión de estabilidad, vamos a llamarle. La termodinámica solamente indica si es posible o no, si el sistema va a ser estable o no. ¿Sale? Vamos a hablar de estabilidad. Y bueno, por otro lado, la cinética. En la cinética hay una ecuación también para determinar este comportamiento. Ahorita, bueno, por ahí mencionábamos ¿no? Una ecuación que era la rapidez de la transformación era igual a A por el exponencial de menos Q sobre RT. ¿Sale? Podemos indicar esta ecuación.
Y bueno, a esto le vamos a llamar, esto tiene que ver con la rapidez de la transformación. ¿Sale? Básicamente esas son las dos consideraciones que debemos tomar en cuenta para analizar las transformaciones de fase. Si la termodinámica nos dice que esa transformación es estable o se puede llevar a cabo, y la cinética que nos va a indicar qué tan rápido se va a llevar a cabo. Y todo esto, absolutamente todo, viene en función de la temperatura. Si observan ambos conceptos, tanto la ecuación para determinar la energía libre de Gibbs, viene un factor de temperatura, y viene la cinética, que también tiene ahí involucrado un valor, un factor de temperatura. Y entonces, bueno, estamos hablando de que las transformaciones de fase, pues bueno, van a cambiar su estado estable y van a cambiar también su rapidez en función de la temperatura. Y bueno, como tenemos la secuencia del lado derecho, la que escribimos hace un momento, ¿qué implica la temperatura? La temperatura implica movilidad atómica, implica tener un proceso difusivo. ¿Me dicen cuándo podemos cambiar? ¿Listo, jóvenes? Sí, profe. Ok. Bien. Sale. Para tener la idea más concreta, solamente voy a poner aquí transformación dependiente de la termodinámica dependiente de la cinética, y ambas me involucran pues un cambio de temperatura y esto implica difusión. ¿Sale? Entonces una transformación se reduce básicamente a que podemos tener difusión, no necesariamente, pero en su mayoría de los tipos de transformación vamos a tener ese concepto, ¿no?, de difusión. Y bueno, todo se correlaciona, termodinámica, la temperatura, con la energía de un sistema, con la entropía. La cinética se involucra con qué tan rápido se lleva a cabo una transformación. Todo eso viene involucrado pues a una difusión. Y bueno, también vamos a tener diferentes tipos de difusión. Difusión, pues bueno, la podemos designar como
el movimiento o la transferencia más bien de, bueno, vamos a ponerle, ¿no? Como un movimiento más bien. Movimiento atómico en un sistema. De un punto A a un punto B, algo así como lo que dice Uber. El movimiento atómico de un sistema de un punto a un punto B. Y bueno, asumiendo que tenemos aquí, por ejemplo, pues átomos de, vamos a suponer que estos son átomos de hierro. Y asumiendo que tenemos pues por aquí un átomo de carbono, por ejemplo. Y vamos a asumir que esa es una posición A. ¿Sale? ¿Qué va a pasar con este átomo de carbono? Pues bueno, va a empezar a moverse, va a empezar a difundir, va a empezar a transportarse a través de los átomos de hierro, a través de la estructura cristalina. ¿Sale? Y al llegar pues a su otra posición, a una posición B, pues bueno, estamos hablando de que esto es un proceso difusivo. Y hay diferentes tipos de difusión. Vamos a poner aquí como nota. En un proceso difusivo, las variables importantes son velocidad de difusión, o bueno, velocidad de movimiento, y otro factor importante es la energía de activación. La energía de activación, ya mencionamos, se refiere a una barrera energética que el sistema tiene que cubrir, tiene que superar a modo de que el proceso pues se lleve a cabo de una forma sencilla. Imagínenselo como una barda, ¿no? Simplemente pues una barda de energía. Si nosotros queremos cruzar pues esa barda, queremos subir en esa barda, tenemos que invertir de nuestra energía, de nuestro cuerpo, para poder subirla. ¿Sale? Si no invertimos, si no tenemos pues energía en ese momento, pues no vamos a ser capaces de subirla. Lo mismo con los sistemas pues cristalinos, ¿no? Como en el caso de los metales. Un átomo de carbono necesita superar una barrera energética para salir de ese estado de equilibrio, de ese estado en la condición A, para moverse hasta la condición B. Véanlo como pues un automóvil, ¿no? Si no tiene energía, si no tiene gasolina, pues no lo van a poder mover. Necesitan energía para que ese proceso se lleve a cabo. Y también, dependiendo de la cantidad de energía, puede ser la velocidad de movimiento. Si yo tengo a lo mejor pues una baja energía, pues me voy a mover lento, me voy a mover pues muy suave a lo mejor, con la finalidad de conservar pues esa energía.
un sistema que tiene pues una alta energía, entonces su velocidad de movimiento será mayor. Y recuerden, ¿cómo brindamos energía al sistema? Pues a través de la temperatura, ¿sale? Regresamos al mismo punto. La temperatura propicia que estos efectos se incrementen. ¿Alguien abrió su micrófono? ¿Tiene alguna pregunta? ¿No? ¿Nadie? Yo creo que no. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Y bueno, en cuanto a la difusión, pues se puede dar por vacancias, se puede dar a través de intersticios, puede ser sustitucional, puede ser autodifusión. Y cada una de estas, pues, tiene una energía de activación asociada. Cada tipo de difusión tiene una energía de activación asociada y también pues una velocidad de movimiento característica y una velocidad de movimiento característica. ¿Y esto qué quiere decir? Pues bueno, que si un sistema, su difusión es por vacancias o a través de intersticios, y si la difusión, pues bueno, está implicada en el proceso de transformación, también la difusión, el tipo de difusión va a marcar la pauta de qué tan rápido se puede dar una transformación de fase. ¿Listo, jóvenes? Un momentito, por favor. Ok, muy bien. Bien, de hecho ya me iba a despedir. Les comento solamente, por ahí les dejé una serie de tareas en Teams. Una de ellas precisamente se enfoca en que investiguen los tipos de difusión, pongan ahí una imagen característica, ¿no? De difusión por vacancias, intersticial, etcétera. Y en general, ¿no? Que investiguen ese concepto de difusión. Lo vamos a estar manejando pues a lo largo de esta materia. ¿Sale? Entonces, simplemente a modo de resumen, asocien los conceptos. Temperatura cambia la energía libre de Gibbs. La temperatura también brinda energía a un sistema y esa energía brindada pues ocasiona una mayor movilidad en los átomos, genera una mayor difusividad.
¿Sale? ¿Tienen alguna duda, pregunta o comentario? No, profe. Bien, jóvenes, entonces pues aquí le dejamos y nos vemos el día de mañana. O el viernes, creo. Es mañana, profe. Nos vemos. Mañana nos vemos, entonces cuídense. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Cuídense, que estén bien.